Hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia, PGIRH, según el decreto 2676 del año 2000, emanado por los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente. La normatividad que existe al respecto es la siguiente. De los estudios realizados y de las actividades de control, inspección y vigilancia realizadas por las autoridades sanitarias y ambientales de Colombia, se concluye la necesidad de ajustar la normatividad que regula la gestión integral de los residuos generados en los servicios de atención en salud y otras actividades. El Gobierno Nacional expidió el decreto número 2676 de 2000, modificado por los decretos números 2763 del año 2001, 1669 de 2002 y 4126 de 2005. El decreto 351 de 2014 derogó el decreto 2676 de 2000 y es el que actualmente rige, o sea, en el año 2016. Mediante decreto número 1609 de 2002 se reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, norma que incluye el transporte de residuos peligrosos. La Ley 1252 de 2008 dictó normas prohibitivas en materia ambiental referente a los residuos y desechos peligrosos. Las disposiciones establecidas mediante el Decreto 351 de 2014 aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con, primero, los servicios de atención en salud como actividad de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y droguerías. Segundo, bancos de sangre, tejidos y semen. Tercero, centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. Cuarto, bioterios y laboratorios de biotecnología. Quinto, los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias y exhumaciones. Sexto, el servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico. Séptimo, plantas de beneficio animal, mataderos. Octavo, los servicios veterinarios entre los que se incluyen consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias. Noveno, establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. Décimo, servicios de estética y cosmetología ornamental, tales como barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines. Y finalmente, centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes. No obstante tanta normatividad vigente en materia de residuos hospitalarios y similares, el decreto 2676 de 2000, que fue de los primeros que salieron a tratar de regular el manejo de los residuos hospitalarios y similares, fue muy específico y muy educativo para los generadores y gestores de dichos residuos a nivel de clínicas, hospitales, centros de salud, odontologías, servicios veterinarios, entre otros. Es decir, el espectro ya era un poco más pequeño, más dedicado a la parte de salud. Entonces, por esta razón, lo que se pretende con este video es dar una mirada a algunos aspectos importantes para tener en cuenta en el momento de planear y ejecutar un plan de acción integral de residuos hospitalarios y similares. Para ello, pues se debe empezar con una caracterización acerca de los residuos hospitalarios, los cuales se clasifican en dos grandes grupos: los residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los residuos no peligrosos se encuentran los biodegradables. Los residuos biodegradables son los que se descomponen fácilmente en el ambiente,
Entre ellos tenemos lo que son vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. Luego tenemos los reciclables, que son aquellos que se pueden volver a utilizar después de haber prestado un servicio. Entre ellos tenemos papeles plásticos, chatarras, vidrios, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos en desuso, entre muchos otros. Los inertes son los que no se descomponen ni se transforman fácilmente en materia prima de forma natural. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el icopor, algunos tipos de papel como papel carbón y algunos plásticos. Finalmente, dentro de estos no peligrosos tenemos los ordinarios o comunes. Estos son los que se generan pues en casi todos los lugares de una entidad de salud, como en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento generador. Los residuos peligrosos se dividen en tres grandes grupos: los infecciosos o de riesgo biológico, químicos y los radiactivos. De los infecciosos o de riesgo biológico son los que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como subtoxinas con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario se puede presumir que tiene riesgo biológico, sobre todo porque tiene mucho riesgo de mezclarse o tener contacto con residuos infecciosos. Entonces, si se sospecha de que algún elemento tiene estas características, se puede considerar como de riesgo biológico. Los residuos biosanitarios son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales y que han estado en contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animales, tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas portaobjetos y cubriobjetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. Los residuos anatomopatológicos son los que provienen de restos humanos, como muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones, entre otros. Los cortopulsantes son aquellos que por sus características pueden causar cortaduras o punzaciones de carácter infeccioso. Dentro de estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. Y los de animales son aquellos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos y o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Bien, entonces ahora los residuos químicos. Los residuos químicos son sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición,
tienen el potencial para causar muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Estos se pueden clasificar en fármacos, o sea, aquellos medicamentos que han estado vencidos o deteriorados o han sido excedentes de algunos procedimientos, entonces eso se hace necesario darles una buena disposición. Estos fármacos sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados por medio de incineración, dada su efectividad y seguridad. Sin embargo, hay otras alternativas de tratamiento. Los residuos citotóxicos son excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación, tales como jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Los metales pesados son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados, tales como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. Este mercurio se puede presentar mucho en las unidades de odontología con el retiro o preparación de amalgamas o el rompimiento de termómetros. Vienen los reactivos, que son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o entrar en contacto con otros elementos, compuestos o sustancias, pueden generar gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionar térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. Los contenedores presurizados se refiere a empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, estén llenos o vacíos. Los aceites usados son aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como lubricantes de motores y de transformadores usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas, etc. Y finalmente tenemos los residuos radiactivos, que son materiales que contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de extensión establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera independientemente de su estado físico. Entonces, hasta acá pues la parte de la clasificación de esos residuos hospitalarios. Mirando entonces ahora el programa de actividades básicas para la gestión interna de residuos hospitalarios y similares, o es decir, la elaboración del plan que se debe manejar dentro de todo este tipo de instituciones de salud básicamente, se deben seguir más o menos los siguientes pasos. El primero es un diagnóstico ambiental y sanitario. Este consiste en mirar todas las dependencias de la entidad o de la institución, caracterizar el tipo de residuos que se producen, si es posible pesarlos o caracterizarlos de acuerdo a su volumen y darles su clasificación de acuerdo a la tabla pues que acabamos de mirar. Luego de haber hecho ese diagnóstico ambiental, bueno, y también es importante en el diagnóstico mirar qué tipo de recipientes se están utilizando en todas las dependencias, contar cuántos son los recipientes, qué colores de recipientes están utilizando, los colores de las bolsas que están utilizando, etcétera, etcétera. Lo segundo es hacer un programa de formación y educación con todos los empleados de la institución, que finalmente son quienes están llamados a manejar bien todos estos residuos hospitalarios. Entonces se les debe dar una buena capacitación
con personal idóneo para el caso.